Western Union. Lo dijo el León. Viene el León Bilinkis por Zoom. Hola Santi, querido, buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Alegres de verte nuevamente aquí con nosotros. ¿Dónde estarás, no? No, estoy en Buenos Aires, pero los extrañaba un montón. Tuve que atrasar por un problema que tenía la semana pasada, que no pude salir cuando me tocaba, así que pasaron 5 semanas en vez de 4 y se me hizo largo. La verdad que los extrañaba. Respondí la encuesta como lo hago habitualmente. Yo también. Respondimos la encuesta y esta temática de la vida en la ciudad, la vida urbana, la vida suburbana. Así que estoy un poco intrigado con esta columna. Bueno, las columnas de este año vienen de alguna manera desgranando un poco lo que nos deja toda esta locura que vivimos en el último año y medio. Y una de las cosas que me pasaron a mí, no sé si les pasó a ustedes, es que la cuarentena y la pandemia me hicieron fantasear con la posibilidad de vivir en otro lado, de vivir en un lugar más tranquilo, de irme de la ciudad. ¿Les pasó algo parecido a ustedes? Sí, lo hablamos un poco. Lo que pasa es que lo que terminamos rechazando es la idea de laburar por Zoom. Me parece bárbaro, se tiene que incorporar mucho más. Ni te digo en la educación, también es una oportunidad para hacer un sistema mixto, pero puntualmente en el laburo de la radio, de un programa, de los medios, para mí hace una diferencia negativa el hecho de irte afuera. Y eso me baja un poco. Siempre me gustó la vida suburbana, a pesar de que siempre viví en la ciudad. Yo tuve la conversación con mi pareja. Se llegó a un todavía no. Que me parece que mucha gente va a haber llegado a eso, Santi, con la todavía no, sí, pero por la distancia, porque decíamos, pero si el laburo que hiciera no cambiaría mucho hacerlo por Zoom que presencial, la pensaría mucho más. También tengo hijos en edad escolar que también podrían adaptarse a una escuela diferente, pero me costaría más. Me costaría más porque estoy muy cómodo. Por eso, si no estuviera tan cómodo, la vida suburbana me ofrece comodidades que no tengo en la vida urbana. Bueno, ustedes saben que la encuesta explotó de nuevo, casi 8.000 personas contestaron de todo el país y gente incluso de otros países, y 60% de las personas se les pasó por la cabeza durante el último año y medio, en medio de la pandemia, la posibilidad de mudarse, la mayoría de un lugar más grande a un lugar más chico. Pero lo que viene pasando en la realidad, hace mucho tiempo, es exactamente lo contrario. Y una de las cosas que descubrí preparando esta columna, que a mí me partió la cabeza, yo no lo sabía, es que Argentina es prácticamente el país del mundo con mayor porcentaje de población urbana, 92%. Para que se den una idea, la media mundial es 54%. Mirá vos. Y estamos muy por arriba de los países europeos o de Estados Unidos. Me sorprende mucho la data. Es verdad que en los países europeos son más chicos y está más repartido, ¿no? Pero el nuestro para mí tenía mucha vida en el campo, en las afueras, en los suburbios. ¿Y esto es una tendencia que está creciendo acá? Está creciendo, de hecho se espera para el 2030 que llegue a 90, ahora es 92%, se espera que llegue a 95%, o sea, seguimos amuchándonos. Y si sacás islas chiquitas, medio exóticas, tipo Macao, hay solo 4 países en el mundo, más o menos grandes, con mayor concentración urbana que la Argentina, que son Bélgica, Israel y Uruguay. O sea, a pesar de que somos el 8º país del mundo más grande en territorio, estamos todos amontonados en las ciudades, dejando casi todo el país semivacío. El otro dato que encontré que me partió el bocho es que si tomás la capital, la Cava, más el Gran Buenos Aires como una unidad, 90% de la población de la provincia de Buenos Aires más la ciudad de Buenos Aires combinadas, si tomás la provincia de Buenos Aires pero dejás la ciudad dentro, 90% de la población de la provincia de Buenos Aires más Cava vive en 4% de la superficie de la provincia. O sea, estamos todos amontonados y cada vez esto se acentúa más. Y la encuesta me dio la oportunidad de hacer un experimento muy interesante. Yo le preguntaba a la gente dónde nació, qué tamaño tenía el pueblo, la ciudad donde nació y pasó la primera parte de su vida, y dónde vive ahora. Y eso me permitió ver la migración, y es brutal. De las personas que nacieron en pueblos o ciudades chicas hasta 100.000 habitantes, 3 de cada 4 ya no viven en una ciudad o pueblo de ese Estaba, tamaño. Santi, muy arraigada la idea de quiero criar a mis hijos en un entorno más tranquilo, en un lugar de campo, de río y demás. Y está muy arraigada la idea de, sí, pero cuando van a estudiar se van a ir a Capital. No me acuerdo con quién hablamos, que estaba viviendo en Junín y en la zona donde viven absolutamente todos los que están estudiando. Lo que pasa es que está instaladísimo que esto que decís vos, si para crecer económicamente, profesionalmente, andate a las grandes metrópolis. Sí, Entonces van sí. a Córdoba. Y a estudiar, aparte, a estudiar Córdoba, Capital, La Plata, se llenan. Totalmente, y ahora un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles son las virtudes y los problemas de vivir
fuera de las grandes ciudades. Pero la primera cosa para mí muy impresionante es esto, ¿no? Es la enorme proporción de las personas que nacieron en pueblos, ciudades pequeñas que se fueron. Incluso pasa con las ciudades medianas. En ciudades de 100 a 800.000 personas, 1 de cada 3 que nacieron ahí ya se mudaron a una ciudad más grande. Y el tema que quiero pensar hoy juntos es si será este el momento de empezar a revertir esa tendencia. Si algo de lo que pasó en la pandemia, con el Zoom, con la virtualidad, será propiciatorio de que empecemos a pensar que se puede vivir en un lugar más tranquilo. Y la primera cosa que quise ver es si seríamos más felices así. Claro. Entonces, la primera pregunta de toda la encuesta, ustedes lo habrán visto si lo contestaron, la primera pregunta es ¿cuán feliz te considerás en la vida? Difícil. Y siempre eso hay que preguntarlo primero, porque si yo después ya te empiezo a hacer preguntas, empiezo a hacerte evaluar la pregunta desde la perspectiva de lo que es mi intención. No te puedo mostrar las cartas. Entonces, la primera pregunta es cuán feliz sos y después te iba preguntando todo el resto. Es totalmente infalible que cuanto más chico es el lugar donde vivís, más feliz es en promedio la gente. Pero perfecto, ¿eh? Eran cuatro grupos. Hasta 10.000 habitantes, de 10.000 a 100.000, 100.000 a 800.000 y más de 800.000. Cuanto más chico el lugar, más feliz la gente. Pero el otro dato que me pareció imperdible es que yo también podía mirar los que nacieron en un pueblo y se mudaron a la ciudad o los que nacieron en la ciudad y se mudaron a un pueblo. Sí. Y lo curioso es que los que nacieron en una ciudad y se mudaron a un pueblo son más felices en el pueblo que los que nacieron en el pueblo. O sea, los más felices de todos Claro. son los que se escaparon El que de la está en el ciudad. pueblo quejándose y este pueblo no avanza más, y el que llegó hace 2 meses, esto es el sueño de mi vida. Cuanto más cerca estás de lo que es el sistema dominante, más infeliz estarías, digamos, ¿no? De lo que te propone el mundo dominante. Está buenísimo. Es re interesante porque uno pensaría, bueno, mirá, está bien, vos estoy recién llegado, no estoy adaptado. No, los que dan el paso de irse son los más felices de toda la muestra. Y hay otro dato, digo, en la misma dirección, yo le preguntaba a la gente si querría irse. Los que están de donde vive, los que están en los pueblos chicos, 85% no querría irse. Y los que están, los que se fueron y están en los pueblos, 90% no quiere volver. Santi, una pregunta. Tremendo. ¿Te puedo preguntar algo con respecto a los que se van al pueblo? ¿De qué edades estamos hablando? Porque para mí hay una diferencia entre el que se va para retirarse con una perspectiva, si querés, de disfrute de eso. Sí, después de haber laburado 30 años, Claro. ponele. Y el otro, el que se va... En etapa muy productiva, digamos. Claro, sí, 25, 30. cambiar un poco el rumbo de la carrera, pero dentro de la misma carrera. Es muy interesante la pregunta y tengo la data, porque yo pregunto la edad, es optativo decir la edad, el sexo, pero tengo la data, pero no lo miré, así que te debo la respuesta, te la puedo dar después, puedo mirar en la data y ver cómo cambia eso en los diferentes grupos de edad. Está muy bueno cuando dice son los más felices, es como se autoperciben. Igual que es la felicidad ya sería más filosófico, pero cada uno se autopercibe con un determinado grado de felicidad, que no me acuerdo si era con puntos, del 1 al 10. Era del 1 al 10, el promedio de la población dio 7,5, la ciudad era el más bajo, la ciudad grande era el más bajo con 7,4, los pueblos chiquitos eran el más alto con 7,9 y los otros dos estaban en el medio. Todos pusimos Sí, siete. todos por ahí. Entre 7 El y promedio 8. da muy cerca de la ciudad porque obviamente hay mucha más gente en las grandes ciudades que en los pueblos, ¿no? Entonces, Claro. el promedio no dice tanto hasta que no lo abrís según donde la gente vive. El otro temón es lo que planteaban ustedes antes, que es las virtudes y los problemas de vivir en un lugar o en otro. Y yo armé 10 categorías de cosas, por ahí podría haber habido alguna más, pero yo te hacía decir si el lugar donde vivías, si estabas en la ciudad grande, la ciudad, si estabas en el pueblo, cuán bueno era en 10 categorías. Los pueblos ganan en casi todo. Algunas de las categorías en las que ganan los pueblos por afano son un ritmo de vida más tranquilo, más contacto con la naturaleza, menor inseguridad, menor costo de vida, mayor calidad de vida, más tiempo para las amistades, mejor entorno para criar chicos. O sea, 7 de 10 ganan los pueblos. Pero pierden en 3. Y los 3 en los que pierden, que ustedes ya mencionaron 2 de las 3, son demoledores. Uno es muchas menores oportunidades laborales o de carrera profesional y de formación. O sea, en la práctica lo que pasa es que si vos nacés en un pueblo y sos una persona ambiciosa desde el punto de vista profesional, alguien que aspira a progresar, a hacer una carrera, si querés ir a la universidad te tenés que ir al pueblo, si querés un trabajo con perspectivas de crecimiento te tenés que mudar. Y ahí está el famoso dicho, ¿no? Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires.
Y la pregunta es si seguirá siendo así, o sea, o si con esto de la pandemia, Dios atiende en Buenos Aires, pero ahora también lo podés contactar por Zoom. Dale, Matías. No, siga, sí, pareciera que también tiene un WhatsApp y un Zoom. Bueno, está muy bien. Vos sabés que obviamente en este momento es mala palabra hablar de Zoom, ¿no? Estamos todos repodridos, ni hablar de las clases virtuales, digo, hay que ser muy cuidadosos porque hay mucho cansancio. Pero para pensar el futuro hay que olvidarse del momento actual. Hay que pensar cómo puede llegar a ser la vida cuando ya no estemos todo el día por Zoom, donde los chicos no estén tomando en muchos momentos clases desde casa, e imaginarse no lo que es o lo que era, sino lo que puede llegar a ser. Y entonces, claramente, lo habíamos hablado el año pasado cuando hicimos la columna específica de teletrabajo, el teletrabajo es importantísimo potencialmente para los pueblos. O sea, la posibilidad de alguien de trabajar en el mismo tipo de empresa o de carrera, no puede ser una empresa, que trabajaría si viviera en la ciudad, es para los pueblos una oportunidad, y las personas que viven ahí, una oportunidad extraordinaria, y para los que vivimos en las ciudades puede ser la llave que nos permita mudarnos. Pero quizás lo más interesante sea justamente la aplicación en la educación, ¿no? De nuevo, hoy hay una sensibilidad enorme al tema de clases virtuales, clases presenciales, pero imaginemos la siguiente locura. Imagínate clases virtuales, pero en la escuela, no en casa. O sea, no clases virtuales porque no hay más remedio, porque los chicos no pueden estar en contacto. No, con sus amigos sentados al lado. Pero en vez de ir a la escuela, nada más que a escuchar siempre a la persona que está presencialmente con vos. Por ejemplo, chicos de todos los pueblos interactuando e intercambiando experiencias en clases con chicos de otros pueblos o de ciudades o de otros países. Obvio. No, y aparte lo que ves, por eso cuando fue la pelea por presencialidad o virtualidad, me parece que nos quedaba lejos la verdadera revolución, que es hacer una vida virtual que potencie las posibilidades tremendas que te da el hecho de tener una pantalla, que veas a un premio Nobel, a un genio. O sea, ya tenés un profesor, no voy a negar, sabe, es importante, el vínculo interpersonal, estar ahí es importante. Pero podés ver a tanta gente tan valiosa que sabe tanto en cualquier lugar del mundo, que es un desperdicio. El obsesivo es el que gana, el que se pasa, no sé, 24/7 aprendiendo algo porque sabe que a través de Internet tiene todo. Hace una diferencia bestial que en nuestra época no existía. Sí, y no era posible. Y es muy loco que no nos lo estemos planteando hasta, bueno, ahora Santi lo está planteando, pero digo, no nos lo estamos planteando, y en definitiva sería aprovechar al máximo las posibilidades que tenemos, como las tuvimos en los 80 cuando te daban una película o un video home de algo. Bueno, eso era lo máximo que podíamos acceder de algo que viniera de afuera y no fuera presencial. Pero sobre el tema que sea, hay un experto que puede vivir en India, en Estados Unidos, en Brasil o donde sea, que puede ser interesante. Había un meme, este es un auto hace 150 años y te mostraban una especie de carreta, este es un auto hoy, te mostraban el Tesla, no sé qué. Este es un aula hace 150 años, este es un aula hoy, y eran iguales. Un pizarrón, un profesor, bueno, era un poco duro. Sí, igual el rol del docente o la docente presencial sigue siendo importantísimo, porque no es cuestión de ver por videoconferencia un video y chau y eso para nada. No. Es tirar estímulos, pero estímulos que no están limitados por la presencialidad o lo que está disponible en el pueblo o ciudad donde vivís. Tener a Jacques Cousteau explicando oceanografía, por decirte una cosa, en geografía. Pero después, por supuesto, el docente tiene que trabajar con los chicos para significar eso que vivieron y para generar la interacción entre los pibes, que es lo que la presencialidad te da. Entonces, me parece que tenemos la oportunidad de pensar una nueva normalidad, valga la frase trillada, que realmente aproveche las virtudes de la virtualidad híbrida, mezclada con la presencialidad, y destrabe este tema, destrabe esta situación de que más y más y más personas nos seguimos acumulando en las ciudades. Todos los que estamos en la ciudad soñamos con vivir más tranquilos, pero no lo hacemos por la razón que ustedes decían. No podemos perder las oportunidades laborales, nuestros hijos se van a ir cuando tengan que estudiar. Ese es el gran desestímulo que todo esto tiene. Pero me parece que esto encierra una llave para un futuro que pueda ser distinto. Y eso me lleva a la última cosa en la cual los pueblos pierden fuerte contra las ciudades, y es la infraestructura. O sea, yo estoy seguro que la gente que me está escuchando en un pueblo chico dice: Santiago, me estás tomando el pelo. Con lo que es la conexión a internet acá, ¿de qué me estás hablando, Jacques Cousteau, si no puedo ver una serie en Netflix? Y ahí hay un gran tema, porque en general, por lo menos en el interior de la Argentina, la conectividad, tanto sea de datos en los celulares como las conexiones a internet, son bastante más deficientes que en la ciudad.
Y en muchos otros aspectos también la infraestructura es más deficiente. Mucha gente me escribió después de contestar la encuesta y me decía, mirá, muy lindo todo, pero no tenemos agua potable, muy lindo todo, pero los caminos son un desastre. Y algo que surgió con mucha fuerza, tal vez por la pandemia, es la precariedad de la infraestructura de salud. O sea, aun cuando el sistema de salud en AMBA pueda estar muy estresado con la cantidad de personas. Uno sabe que hay un montón de hospitales y muchas posibilidades. En los pueblos, uno muchas veces sabe que hay 2 camas de terapia intensiva digo, me pasó algo muy interesante. Me escribió una persona de un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires y me dijo, mira, en nuestro pueblo hay 9 médicos. Y me dijo las especialidades y me resultó muy simpático porque sabía perfectamente quiénes eran todos los médicos, de qué trabajaban. Le faltaba un dermatólogo y es loco poder tener en tu cabeza todo lo que existe a nivel oferta de salud, pero por supuesto es mucho más limitado que en la ciudad. Y entonces quizá lo que nos falta, lo que habría que trabajar si queremos tener una posibilidad real de concretar un mundo más igualitario, por lo menos desde el punto de vista de aprovechar las virtudes y de que la gente sea más feliz viviendo donde le gustaría y no donde las oportunidades se concentran, es trabajar sobre esa infraestructura. Obviamente muchas cosas son inversiones gigantes y no dependen del propio pueblo, ¿no? O sea, que te tiren una fibra óptica no lo puede financiar el intendente. Pero sí me parece interesante, y encontré un par de casos de pueblos chicos en otros países, en el mundo desarrollado, que también, con menor magnitud que la Argentina, pero tienen este problema. Yo no sé si ustedes vieron esto, pero hay muchos pueblos en Italia que quedaron tan vacíos, tienen montones se había construido mucho, la gente se fue, las casas están vacías. El gobierno compró casas por muy poca plata, porque estaban desocupadas, o muchas habían quedado abandonadas y directamente, creo que son 20 o 25 años sin uso, se pierde la propiedad, y te las vendían por €1. Entonces, vos si querías ir a ese pueblo, Siempre una casa dudé vieja, de esas noticias, ¿no? Comprate una casa en Palermo, en Calabria, no sé dónde, por €1. Me parecía que no las tomé muy en serio. No, estás obligado a quedarte, creo que ahora Santi nos lo va a aclarar bien, pero ¿cuánto tiempo te tenés que quedar? Y generalmente la refacción es cara, pero no es tanto, tipo es 20.000 euros. Claro, 30.000 euros que es más barato que comprarte una casa. Por igual. supuesto. mucho más barato. O sea, y en el fondo lo que muestra es que cuando en un pueblo o en una ciudad tienen la visión de atraer gente. O sea, yo pensaba, ¿no? Este pueblo con 9 médicos, supuestamente le falta un dermatólogo. Si yo fuera el intendente, yo querría que en mi pueblo haya uno y me pondría a contactar dermatólogos y tratar de tentarlos para que vengan. Lo mismo puede ocurrir con todas las otras áreas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante para y hablándole a los intendentes, si alguno nos está escuchando, ¿no? Que es el trabajo de pensar la evolución de la gente que necesitas en tu pueblo, tu ciudad chica, para mejorar la calidad de vida de los que están. Y ese es un laburo fino que algunos hacen. Estaba el ejemplo de Italia, pero hay otro ejemplo re interesante, ahora de una ciudad grande. Con la pandemia, muchísima gente que trabajaba en Silicon Valley. Silicon Valley es como la cima del mundo tecnológico. Mucha de la gente más brillante en temas relacionados a computación y todo, viven todos amuchados ahí. Y obviamente todo el mundo quiere el talento que está ahí, pero por la misma razón que antes todos se acumulaban. Ahora que muchos descubrieron que podían laburar virtual, hay mucha gente queriendo irse de San Francisco y de toda esa zona. Y el alcalde de Miami, que es una ciudad que no se caracteriza precisamente por ser muy tecnológica, puso un cartel enorme en la principal autopista de la ciudad diciendo, ¿por qué no te mudas a Miami? Puso su Instagram y puso, mandame un mensaje directo que yo te contesto. El intendente de la ciudad. Y directamente él se ocupa. Si le escribe gente de San Francisco que fantasea con la idea de mudarse, el tipo te la facilita porque quiere llevar el mejor talento a su ciudad. Me parece una experiencia re interesante que si se generara un poco esa dinámica, ¿no? Que las ciudades más chicas o los pueblos se pelean por atraer a la gente, entraríamos en una dinámica todavía mejor, donde no solo sería posible vivir más tranquilo, sino que ese mismo enriquecimiento por el talento o por la disponibilidad de especialidades que en esos pueblos no están, potenciaría mucho la vida de esos lugares. Muy interesante, sí, lo que está pasando en el mundo entero, pero sin que mueva la aguja ni cambie la tendencia en nuestro país. Yo creo que también hay una conexión entre la columna anterior tuya, Santi, y esto con respecto a la relación con la naturaleza. Si en la anterior era darnos cuenta de todo lo que le hicimos a la naturaleza y demás, esta tendencia de empezar a tentarnos con irnos un poquito más afuera de las ciudades, para mí tiene que ver con una cuestión de revalorizar eso. Me parece que hay como algo
algo en el aire en el último tiempo, algunas cosas un poquito más relacionadas a vibrar alto y demás, ¿no? Más floja de papeles, y otra como de empezar otro tipo de vida, más relacionado a descentralizar, a entender que... No, y bajar un cambio, porque tenés muy en primer plano la Sí. cantidad de gente que se enferma de vivir en la ciudad. Totalmente. De estrés, de Como que hay responsabilidad, algo de eso. hay algo que no funciona del todo. Nos empezamos a dar cuenta El que ejemplo hay algo- Juan Forn, Sí. que acaba de fallecer. Sí. Hoy vi otra nota más que escribió poco antes de morir, hablando de los dolores que tenía. Era estrés de vivir en la ciudad. Sí, sí, totalmente, totalmente. A los 40 años, ¿no? Sí. Un escritor que a los 40 años se fue a vivir a Villa la Gesell. costa. Sí. Sí. Y si se fijan, la primera columna del año, antes de las dos que tuvieron que ver con volver a la naturaleza, era sobre bajar un cambio. Así Sí. que les confieso, yo estoy haciendo terapia de grupo de a cientos de miles con ustedes y con todos los que nos escuchan, porque en el fondo de lo que estoy hablando en todas las columnas de este año es de mi proceso mental, que tiene que ver con eso Pero vos mismo, sos un mi gran salud. ejemplo de alguien fascinado por la tecnología, que le fuiste dotando una mirada cada vez más humana a esta columna, y por eso me atrevo a preguntarte si realmente vos con el biotipo humano que tenés y tu obsesión, no sé si llamar obsesión, pero tu deseo, tu voracidad de conocimiento, y si lo lograste bajar un cambio, te pudiste estar más días fuera de la ciudad que dentro, alguna de todas estas cosas que ¿cómo te pegan a vos? Mira, estoy dando esa lucha, estoy tratando y creo que algunos progresos hice. Lo cierto es que para mí la pandemia fue muy movilizadora y por eso todo lo que las columnas van reflejando es el producto de mi propia reflexión en relación a mi propia vida. Yo nací en la ciudad, siempre me gustó el despelote, nunca quise ni siquiera mudarme a las afueras de la ciudad porque me gustaba el tumulto y cada vez me gusta menos. No sé si, digamos, por un lado cada vez me gusta menos y por otro lado cada vez siento que es más posible, que podemos construir una realidad en la cual vivir en un lugar más tranquilo no significa una pérdida tan grande para los que viven ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, más de 8.000 personas respondieron la encuesta de otra columna de Santi Bilinkis. ¿Algo para cerrar o estamos? No, estamos. Ojalá me hayan escuchado algunos intendentes y se tienten con esta idea de pensar cómo pueden potenciar y atraer más gente mejorando las cosas de infraestructura, por lo menos que estén a su alcance mejorar. Abrazo grande, Santi, gracias. Hasta la próxima. Santiago Bilinkis pasó por aquí por Todo Pasa Siempre Interesante. Somos Tu nueva radio.